Dentro de lo que es herencia, el manejo de programación orientada a objetos, vamos a ver los conceptos de qué es una generalización, qué es una especialización y qué es la herencia, cómo se lo va a definir gráficamente y cómo se lo va a definir dentro de nuestro y de desarrollo dentro del lenguaje Java. Y dentro de las herencias vamos a ver cómo podemos nosotros sobreescribir los métodos. Nos iremos al primer concepto, que es generalización. Cuando nosotros tenemos varios objetos que van a pertenecer a un campo específico, como en este caso son los aparatos eléctricos, como ser una licuadora, tengo una lavadora, tengo un refrigerador. Estos son electrodomésticos que lo utilizamos dentro de nuestro hogar, ¿no? Van a tener características básicas que pueden ser generalizados entre los tres. Estas características básicas van a estar obtenidas dentro de un ámbito, y este ámbito nos va a permitir poder nosotros abstraer atributos comunes, como ser, por ejemplo, la licuadora va a tener una marca, va a tener una potencia, va a tener una capacidad en litros de nuestro vaso de la licuadora, ¿no? Igual, la lavadora tiene una marca, tiene una posición en la que va a estar el tambor. Puede estar el tambor de forma frontal o puede estar de forma vertical. Va a tener una capacidad en kilogramos de la ropa que va a poder colocarse dentro de la lavadora. También va a tener una potencia, ¿ya? El refrigerador de la misma manera tiene una marca, también tiene una capacidad. Puede ser con diferente cantidad de puertas. Podemos tener una puerta para la heladera, otra puerta para el refrigerador, o tal vez podemos tener dos puertas que se van a aperturar como si fuera una alacena, ¿no? También puede tener un peso, un color. Entonces todos esos atributos que son comunes van a poder ser sacados para que podamos colocarlo en una clase genérica que va a contener esos atributos comunes. Ahora se los saca esos atributos para poder evitar la redundancia de información. Estos atributos comunes, en este caso ya los hemos ido detectando, podría ser la marca, podría ser el color y podría ser la potencia. Iremos a ver cómo vamos a sacarlos. De la licuadora vamos a definir los atributos de la marca, el modelo, la velocidad y la capacidad. De la lavadora vamos a definir también la marca, el modelo y la capacidad en kilogramos. Del refrigerador vamos a colocar la marca, el modelo, el número de puertas, la capacidad que tiene la heladera y la capacidad que tiene el congelador. Buscamos esos atributos que son comunes y lo vamos a colocar dentro de la clase electrodoméstico. La marca es un atributo que se repite en las tres clases, por lo tanto se lo va a abstraer y se lo va a colocar en la clase electrodoméstico. También el modelo es un atributo que se repite en las tres clases, se lo va a abstraer y se lo va a colocar también en nuestra clase electrodoméstico. De igual manera podemos nosotros colocar la abstracción de los métodos de estas tres clases de la licuadora, la lavadora y el refrigerador. Tenemos como método común el encender en las tres clases, por lo tanto igual se lo va a abstraer este método y se lo va a colocar en la clase electrodoméstico. También el método apagar va a ser un método común, igual se lo va a abstraer y se lo va a colocar en la clase electrodoméstico.
Esta clase electrodoméstico tiene un denominativo especial que se lo denomina clase padre, o también se la puede denominar superclase. ¿Ya? Ahora veremos qué es la especialización. Como nosotros hemos abstraído esos atributos comunes que hemos visto tanto en la licuadora, en la lavadora y en el refrigerador, se han quedado otros atributos que no han podido ser abstraídos. Esos atributos van a ser considerados como atributos especializados. Ahora, ¿qué es la especialización? Nos dice que la especialización es el paso inverso a la generalización que hemos realizado. Para poder encontrar clases especializadas, podemos nosotros definir nuevas clases que tienen un comportamiento específico para el cual ha sido creado ese objeto. De la licuadora van a ser el atributo velocidad y capacidad con los cuales nos vamos a quedar en esta clase y son especializados y propios de una licuadora. También tenemos el método licuar, que es propio de la licuadora, que no va a poder ser realizada por los otros electrodomésticos. Ahora, de la lavadora también tenemos la capacidad. Esa capacidad también es única para la lavadora. También tiene la licuadora una capacidad, ¿no? Pero es los dos atributos de forma especializada, se los utiliza de diferente manera. La clase lavadora también podemos determinar los métodos que son específicos de esta clase, como agregar ropa, programar el lavado y programar el centrifugado. Entonces estos son atributos y métodos que son propios de la clase lavadora. Nos iremos a ver ahora la clase refrigerador. En la clase refrigerador tenemos nosotros el número de puertas que es propio de esta clase. También tenemos la capacidad de la heladera y la capacidad del congelador, que son propios. Ahora, los métodos propios del refrigerador sería descongelar, regular la temperatura y agregar alimentos. Estos métodos y atributos también son propios del refrigerador. Ahora, para que nosotros podamos plasmar esta herencia dentro de un diagrama, vamos a determinar que una herencia, primero, es una de las bases de la reutilización de código. Nos va a permitir a nosotros poder definir una clase genérica y después extender esa clase genérica a otras clases especializadas. Y vamos a poder definir esa extensión mediante este símbolo que nos dice que esta va a ser mi clase genérica y esas van a ser mis clases especializadas, y voy a extender de mi clase genérica hacia las clases especializadas estos atributos que son comunes y estos métodos también que son comunes a estas clases especializadas. Esta clase genérica se la denomina superclase, y estas clases que son especializadas se las denomina subclases. También las subclases son conocidas como clases hijas, y la superclase es también conocida como clase padre. Cualquiera de los denominativos pueden ser utilizados de forma indistinta: superclase o clase padre, y subclase o clase hija. ¿Ya? Nos define este símbolo que estamos heredando. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a colocar la herencia? Dentro de Java solo existe la herencia simple, no existe la herencia múltiple. Por lo tanto, de una clase padre solo voy a poder heredar a una clase hija, y puedo tener varias clases hijas.
pero solo va a ser de 1 a 1 la herencia. Para poder declarar esa herencia vamos a utilizar la palabra reservada extens para decir que voy a realizar una extensión. Voy a tener una estructura clase, que sería nuestra clase padre, donde voy a definir public class y el nombre de la superclase, que va a ser nuestra clase padre o nuestra superclase. Dentro de esta superclase vamos a definir nosotros los atributos comunes. A las subclases tenemos los constructores para que podamos definir la inicialización de cada atributo o la inicialización de estructura si es necesario, ¿no? Tenemos los métodos y los getter y setter. La clase derivada o la subclase va a tener la siguiente definición. Colocamos public class, el nombre de la subclase, colocamos extens para decir que estoy heredando y colocamos el nombre de la superclase para definir de cuál superclase estoy heredando. Dentro de esta clase, de esa subclase que yo voy a definir, voy a tener los atributos propios, que son los atributos especializados que pertenecen a esa subclase. Tenemos los constructores, los métodos, aquí viene el concepto de sobreescritura de métodos, o también puedo colocar los métodos propios y vamos a definir los getter y setter. Esta es la estructura que vamos a optar para definir a la superclase y a la subclase. Vámonos ahora a ver qué es un método sobrescrito. Los métodos sobrescritos nos van a permitir a nosotros definir en una subclase un método que va a tener el mismo nombre del otro método que está en la superclase, el mismo tipo de retorno y la misma lista de argumentos. Estos dos métodos, uno que está en la superclase y el otro que está en la subclase, se van a denominar métodos sobrescritos en la subclase. Este método sobrescrito en la subclase me va a permitir modificar el comportamiento que está definido en la superclase. Voy a poder aumentar código sobre ese método que está en la superclase. Y al realizar el aumento de código, estamos diciendo que estamos sobreescribiendo el método antiguo que está definido en la superclase. Para poder utilizar la sobreescritura de método, nosotros utilizamos la palabra super para poder llamar a ese método sobrescrito. Esta palabra super también nos permite realizar el llamado a los atributos y a los métodos que tengo en la superclase. Colocamos super punto el nombre del atributo o super punto el método al cual quiero llamar, ¿ya? Y dentro de estos puede estar los métodos sobrescritos también. Ahora veremos el ejemplo. Para poder realizar nosotros la definición de esta herencia, vamos a ver el siguiente ejercicio. Para poder realizar la herencia, nos vamos a ir a un ámbito de colegio. Sabemos nosotros que dentro de un colegio tenemos dos tipos de personales que pueden realizar el funcionamiento del mismo. El primero es el personal docente, que va a ser el cual va a impartir las clases dentro del colegio. Y el otro es el personal administrativo, que va a gestionar toda la parte documental, ya sea de la parte docente, administrativa o estudiantil, ¿no? Ellos son los que gestionan toda esa parte documental.
Este colegio tiene como problema la administración del personal, y lo que quiere esta institución educativa es poder controlar los pagos, poder calcular la antigüedad y poder obtener el salario líquido, tanto de los docentes como de los administrativos. Entonces, de estas clases, la clase docente y la clase administrativo, vamos a abstraer primero sus atributos, y de ahí vamos a ver cuáles son comunes para poder generalizarlos y obtener una herencia. Para eso nos vamos a ir a definir este diagrama de clases. El docente va a tener el nombre completo, la fecha de ingreso, el salario básico, tiene un título que puede ser a nivel técnico superior, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Ese va a ser el título que tiene. El nivel va a ser de qué nivel es docente, si es de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario. El área va a ser qué área regenta, tal vez es docente de ciencias naturales, de lenguaje, de matemáticas, de educación física, cuál es el área que da. Y la carga horaria va a ser cuántas horas da de clases dentro de la institución educativa. Y voy a tener los métodos registrar, mostrar y poder obtener la antigüedad y el líquido pagable. Ahora, del administrativo. El administrativo igual tiene un nombre completo, va a tener la fecha de ingreso a la institución, qué fecha ingresado a trabajar y el salario básico. Y va a tener un cargo el cual él se desempeña dentro de la institución. Los métodos van a ser el método registrar, mostrar, calcular antigüedad y líquido pagable. De los atributos que hemos ido mencionando, se han ido abstrayendo los atributos que son comunes. Estos atributos comunes, tanto de docente como de administrativo, se han subido un nivel, se han subido a la superclase. Esa superclase va a tener el denominativo de empleado. Dentro de la clase de empleado tenemos nosotros el atributo común nombre completo, que este nombre completo le pertenece también a docente y administrativo, pero como es común se está colocando en la superclase. También estamos colocando la fecha de ingreso. Tanto el docente como el administrativo tiene una fecha de ingreso a la institución. Por lo tanto, esa fecha de ingreso va a ser como atributo común a ambos. El salario básico también es un atributo común porque ambos tienen un salario básico. Por eso se lo está colocando dentro de la superclase. Ahora, ¿cuáles son los atributos? Los métodos que son comunes. El método registrar va a ser un método común porque ambos necesitan poder llenar la información. Entonces lo estamos subiendo a la superclase como método común. También el método mostrar es un método común que pertenece tanto a docente como administrativo porque necesita en algún momento mostrar la información de estos dos empleados. También el método calcular antigüedad es un método común tanto a docente como a administrativo. Para calcular la antigüedad nosotros tenemos dos datos: la fecha de ingreso, que es un atributo común, y la fecha actual que va a ser obtenida del sistema. La diferencia de esas dos fechas nos va a dar la antigüedad que tiene ese empleado dentro de la institución. Esta antigüedad lo vamos a calcular en años, ¿ya? Entonces,
ese método calcular antigüedad también es común a ambos porque es el mismo procedimiento tanto para docentes como para administrativos. Tienen la misma lógica para calcular esa antigüedad. Ahora, ¿cuál va a ser nuestros atributos especializados? El único, aquí está por favor redundado este registrar, va a ser sobrescrito, por eso está colocado. Vamos a modificar, ¿no? Sabemos que un método sobrescrito tiene la particularidad de poder modificar el método inicial. A este método registrar que tengo aquí en empleado le voy a agregar también el registro de poder agregar el título, el nivel, el área y la carga horaria. Como voy a poderle agregar la lectura de esos datos más, entonces estoy modificando el método inicial. Por eso se lo denomina que este método registrar está sobrescrito. ¿Ya? El método mostrar lo mismo. Al método mostrar original que tengo en la superclase le voy a adicionar la muestra de los atributos del título, el nivel y el área y el carga horaria del docente. Por eso se está modificando el método original y va a tener el mismo denominativo mostrar. Por eso se dice que ese método está sobrescrito. El método propio, que es especializado, va a ser el líquido pagable, porque tiene una forma diferente de calcularse en el docente que del administrativo. Por eso no está en la superclase. Como son distintos, la forma de cálculo de ese líquido pagable, vamos a colocarlo como especializado dentro de docente. Y también tiene aquí su método líquido pagable especializado dentro de administrativo, porque tiene una lógica diferente de cálculo. Dentro de administrativo hemos dejado simplemente el atributo cargo. ¿Por qué? Este cargo va a ser diferente. Puede que sea un regente, una secretaria, puede ser la directora, tal vez el psicólogo, ¿no? Entonces este administrativo tiene un cargo específico dentro de la institución. Y su atributo, ese sería su atributo propio. Y el método propio, que también va a ser especializado de él, va a ser líquido pagable. Y el método registrar y mostrar serían métodos sobrescritos, porque al método original le voy a adicionar algo más, que va a ser la lectura del cargo. Y al método mostrar original de nuestra superclase le voy a adicionar la muestra también del cargo, ¿ya? Que está aquí sobrescrito. Eso sería nuestro diagrama de clases. Una vez que nosotros hemos realizado este análisis de forma interna, hemos ido analizando cuáles son los atributos que tiene un docente, cuáles son los atributos que tiene un administrativo, cuáles son los métodos que va a tener cada uno de ellos, hemos podido ver que existen atributos comunes y existen métodos también comunes, y que los mismos van a ser abstraídos y colocados dentro de una superclase. Y hemos visto que hay atributos que son especializados, propios de estas clases docentes y administrativos, y que no pueden ser subidos a la superclase y se van a quedar dentro de cada clase que le corresponde. Por lo tanto, esos atributos y métodos que son especializados tienen algo que el otro no tiene, ¿no? Que no tiene el administrativo. Por eso son especializados. Ahora iremos a ver cómo estamos realizando el líquido pagable, su cálculo, porque es tan de forma especializada en cada clase y no aquí en la superclase. Como nosotros estamos calculando la antigüedad, vamos a otorgar un bono
tanto al docente como al administrativo, pero que no es en un porcentaje igual. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nosotros el cálculo de nuestro líquido pagable? Iremos a ver. El líquido pagable, como es un método especializado que va a estar tanto en docente y también va a haber un líquido pagable en administrativo, y veremos por qué la diferencia, nos dice que el líquido pagable de un empleado va a estar calculado por el salario básico más el bono de antigüedad menos la AFP. La AFP es un porcentaje de retención que va a tener por ley del 14.42% del salario básico. Esa retención que realiza el ente del trabajador, esa institución educativa, lo retiene y lo cancela a la AFP en forma de toda la institución, ¿no? En forma de planilla se va realizando ese pago. Ahora, veremos este bono de antigüedad que va a diferir en ambos. El bono de antigüedad nos va a permitir determinar un porcentaje de incremento. Nos dice, si el trabajador es un docente, si está trabajando hasta un año dentro del instituto, de la institución educativa, no va a tener ningún incremento. Si está trabajando entre 2 a 9 años, su incremento va a ser del 30%. Si está trabajando más o igual a 10 años, va a tener un incremento del 50%. Ahora, si el trabajador es un administrativo, si está trabajando hasta un año, no tiene incremento. Si trabaja entre 2 a 9 años dentro de la institución, se le va a dar un incremento del 10%. Si trabaja más o igual a 10 años, se le va a dar un incremento del 30%. Ahora, ¿cómo calculamos el salario líquido de un docente? Por ejemplo, si su salario básico de este docente es de 4.000 bolivianos y tiene una antigüedad de 8 años dentro de la institución, iremos a ver su tabla. Le corresponde, está en este rango, un 30% de incremento. El 30% de 4.000 bolivianos va a ser 1.200 bolivianos. Eso va a ser su bono. Ahora veremos la AFP. La AFP me dice que me van a retener y el porcentaje es para todos igual. El 14.42% del salario básico. Su salario básico es 4.000. Veremos aquí el cálculo. Aquí voy a colocar nuestro cálculo. 4.000 voy a sacar aquí por 0.1442. Eso me va a dar a mí 576,80 centavos de retención. Aquí tenemos nosotros ese cálculo. 576,80 centavos es la retención de la AFP. El salario líquido, me dice, va a ser la suma del salario básico, que es 4.000, más el bono de antigüedad, que va a ser 1.200, tendríamos 5.200, menos la AFP, que va a ser 576,80 centavos, me va a tocar un salario líquido de 4.623,20 centavos. Entonces, eso va a ser mi salario líquido calculado para este docente que gana 4.000 bolivianos. Ahora, si fuera un administrativo, igual voy a tener un salario básico, voy a tener un cálculo de antigüedad, que lo voy a sacar de la fecha que he ingresado a trabajar, menos
la fecha actual, ya voy a saber cuánto tiempo está trabajando, y dependiendo de esa antigüedad yo voy a saber cuánto de incremento le toca a ese administrativo. De igual manera puedo calcular el salario líquido. Ahí se diferencian estos dos, en estas tablas de incrementos que tienen de forma independiente. Ahora veremos cómo vamos a guardar nuestros datos. Para poder trabajar con varios docentes y con varios administrativos, necesitamos una estructura de datos que nos permita almacenar esta información. Para esto vamos a utilizar una lista. Voy a tener, por ejemplo, aquí 3 docentes. Para poder almacenar los docentes, me voy a crear una lista de docentes. Y me voy a crear primero el registro del primer docente, el objeto, después voy a agregarle la información del mismo y ese objeto se va a almacenar dentro de la lista de docentes. Si quiero seguir registrando otro docente, voy a crear un nuevo nodo en la lista, voy a crear un objeto docente, le voy a almacenar la información que corresponde y después voy a adicionar ese objeto dentro de la lista. Si quiero agregar otro docente, hago el mismo procedimiento, ¿no? Creamos un nodo en la lista, creamos un objeto docente, le almacenamos la información respectiva y este nodo va a ser adicionado dentro de la lista de docentes. Y de la misma manera vamos a proceder con otra lista para los administrativos. Van a estar en cada lista, en la lista docente, solo van a estar los docentes. Me voy a crear una lista administrativo donde van a estar los administrativos almacenados dentro de esa lista. Vamos a tenerlo separado para que podamos calcular de forma independiente el líquido pagable que corresponde para cada uno de ellos y al final tener un reporte como una planilla de sueldos de forma independiente para calcular su líquido pagable de cada docente y de cada administrativo que tenga trabajando dentro de esta institución educativa. Hasta aquí habríamos terminado con el análisis y con la definición de los atributos y métodos que vamos a tener. Ya en la siguiente clase vamos a pasar a definir cada clase con sus respectivos atributos, métodos y sus operaciones que vamos a tener para poder manejar varios docentes y varios administrativos. Pues con esto hemos concluido el día de hoy.